Mi nombre es Christopher Galarza, soy del curso de segundo de bachillerato y estudio en la Unidad Educativa Agronómico Salesiano. El libro que les voy a presentar hoy se llama El demonio y la señorita Prim, su autor es Paulo Coelho y tiene 147 páginas. Esta historia comienza con Berta, que tiene el don de comunicarse con su marido, que le había dicho que el mal se iba a presentar en Viscos. Entonces ella todas las tardes se sentaba fuera de su casa para esperar ese mal. Una tarde llegó un forastero que según ella traía el demonio. Él se hospedó en el hotel que había en Viscos. Él dio sus datos, que era Carlos, pero todos los datos que dio eran falsos. El forastero traía en su mochila 11 lingotes de oro, a lo cual esa misma tarde que llegó se fue a las montañas. Colocó el primer lingote de oro en una roca en forma de Y y los otros 10 los colocó a unos 10 metros del primer lingote. Entonces, cuando ya estaba regresando al pueblo, se encontró con una chica que estaba sentada en un banco leyendo un libro. Entonces ahí él trató de convencerla para que le mostrara el oro. Entonces cuando llegó y vio el oro, el extranjero a la chica llamada Chantal le hizo una propuesta, que era que los habitantes de Viscos cometieran un error y mataran a una persona en los 7 días que se iba a quedar en el pueblo. Entonces ahí los 10 lingotes de oro iba a ser para el pueblo. En ese momento la chica se negó rotundamente a esa propuesta, pero él le dijo que si tú no lo avisas, yo lo avisaré. Y así la única que aparecería muerta sería ella, ya que no les había contado y no quería ayudar al pueblo. Entonces de esa chica, desde ese día que conversó con él, pasaron 3 noches y el extranjero seguía entablando amistad con todo el pueblo de Viscos para que confiaran en él. Él contaba que era un gran empresario, trataba de impresionar a los habitantes de Viscos. Entonces, una noche cuando estaba en el bar, él invitó una ronda para todos y le dejó una nota a Chantal, donde decía que tenían que reunirse para hablar de un tema. Entonces ella se fue a donde habían conversado la primera vez, donde estaba el oro. Ahí llegó el extranjero y le contó todo acerca de su vida. Le contó que él era un empresario que traficaba armas legalmente hasta que secuestraron a su esposa y a su hija. Él, como buen ciudadano, avisó a la policía, pero cuando ya les atraparon a los que secuestraron, habían matado a su hija y a su esposa. Entonces ahí él quería saber si es que los humanos eran malos porque sí o eran buenos a cambio de algo. Entonces por eso había llegado a ese pueblo de Viscos, ya que ahí decían que todas las gentes eran honestas, trabajadoras y nadie ahí cometía ningún error ni pecado. Todos eran buenos ahí. Entonces esa misma noche la Chantal se arma de valor y en el bar llega y decide contar todo lo que el extranjero le dijo, que había oro, que le había propuesto que si alguien cometía un crimen, en los 7 días que él se quedaba, los 10 lingotes de oro iban a ser para el pueblo. En ese momento el pueblo no le creyó y pensó que estaba loca, porque el extranjero se había llevado muy bien con todos los habitantes y pensaron que él no era capaz de que alguien cometiera ese crimen ahí. Entonces todos decidieron salir del bar, desde los más adultos hasta los jóvenes. Entonces esa misma noche los 6 ciudadanos más importantes de esa aldea, que era el cura, el herrero, el alcalde, la mujer del alcalde, la dueña del hotel y el terrateniente, se sentaron en la iglesia para conversar acerca del sacrificio. Entonces entre todos ellos se pusieron de acuerdo para la víctima sea Berta, la anciana que tal vez y ya nadie le iba a extrañar en ese pueblo, porque siempre decían que pasaba sufriendo porque perdió a su marido, o también porque todos los del pueblo decían que ella era una bruja. Entonces conversaron con todos del pueblo y hicieron que todos estén de acuerdo para que la víctima sea Berta y así quedarse con los 10 lingotes de oro. Entonces a la mañana siguiente todos estaban con armas, con flechas y con palos, cuando llegó el cura con 3 hombres fuertes a darle pastillas para dormir. Pero lo que ellos no sabían era que Berta ya sabía todo lo que iba a pasar, porque tenía el don de comunicarse con su marido. Él le había dicho que iba a ser escogida para ser la víctima del mal. Entonces al final le terminaron obligando a tomarse las pastillas. Entonces ella se quedó dormida, la ataron y la llevaron a la salida de Viscos para atarla en una roca. Todos los habitantes de Viscos fueron en procesión para que los que iban a disparar no se equivocaran y le dieran a la señora Berta. Entonces en ese momento, cuando ya estaban todos con las armas listas,
llegó Chantal para hacerles arrepentir, ya que si tomaban el oro, tal vez si se iban al banco, lo cambiaban, iban a levantar sospechas, porque tanto oro no había en el pueblo de Viscos, ya que habían hecho excavaciones y no se encontraba nada de oro, entonces la culpa sería para el alcalde. Entonces todos regresaron a sus casas excepto 3 personas, que era Berta, la que estaba dormida, Chantal y el extranjero. En lo que se despertaba Berta, Chantal y el extranjero estaban conversando. Entonces el extranjero dijo que toma, ahí está el oro de tu pueblo. Pero ella dijo, no, el oro es mío, ya que él fue el que hizo que no cometieran ese crimen. Entonces el extranjero le dijo, está bien, pero me iré sin la teoría confirmada, ya que los seres humanos son buenos y malos dependiendo de su virtud, de su espíritu y del amor a Dios. Entonces a la mañana siguiente fueron a cambiar el oro que era solo de la Chantal. Hicieron todos los trámites, el dinero fue pasado a la cuenta nueva de Chantal, entonces ella regresó al pueblo como si nada hubiera pasado, como si fuera una pesadilla. Entonces iba saludando a todos porque ya ella era la única que sabía que se iba del pueblo. Y solo se despidió de la señora Berta, ya que era la única en quien confiaba en ella. Entonces se fue, y la frase que nos deja este libro es que el bien y el mal tienen el mismo rostro, pero depende en la época que se crucen dentro de cada ser humano. Gracias. Soy representante de Christopher Galarza y doy fe de que mi hijo leyó este libro y seguiré apoyándolo en el proyecto de la lectura.